Hola a todos amigos del canal de YouTube de Póker y Ajedrez.com, os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo del Norway Chess 2015, en este caso la ronda 4, un torneo que está dando mucho que hablar, sobre todo porque Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo y número 1 en las listas mundiales con mucha diferencia además desde el año 2010, pues ha vuelto a perder, en este caso contra Anand, su rival de los dos últimos mundiales. Y bueno, claro, es una situación extraña porque va de último con medio punto en solo 4 partidas. Bueno, lo más destacado, los resultados de esta ronda 4 fueron Topalov, que consiguió ganar a Aronian. Bueno, una defensa Ragozin que más o menos estuvo equilibrada. Topalov estuvo presionando un poco las debilidades. Y finalmente, cerca del final, Aronian cometió un fallo y Topalov entró con sus torres y el caballo ganó una calidad y después calculó muy bien, aunque Aronian tenía un peón pasado en B3, con las dos torres forzó un ataque de mate, incluso le dejaba coronar o ganaba la partida. Y Topalov se coloca líder con 3,5 de 4. Guidi empató con Nakamura. Guidi tuvo ventaja en ciertos momentos de la partida, pero tampoco no la pudo concretar. Naka se acabó defendiendo y también está realizando un excelente torneo, lleva 3 de 4, sobre todo también favorecido en su partida ante Caruana, ¿no? Que final. Bueno, Anand ganó a Carlsen, Guidi y Anand vendrían con 2,5 de 4, Grishchu recuperó un poco de terreno también al ganar a Hammer, una partida a la apertura muy extraña, una inglesa, y luego la otra partida fue Caruana-Bacher, que acabó también en tablas. Volvieron a jugar la variante de la Najdorf, ¿no? Con E5 y Fianchetto. Caruana había perdido 2 partidas con blancas con esa línea, precisamente una de ellas también ante Bacher, aunque bueno, ayer consiguió un empate, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, Topalov líder con 3,5 de 4, Nakamura 3, Guidi y Anand 2,5 de 4, Caruana, Bacher y Grishchu van con 2 de 4, y Aronian sigue en franca caída, ¿no? de los primeros puestos mundiales, se está dejando otros 12 puntos en este torneo. Hammer llevaría a Aronian un puntito y Carlsen con medio de 4, ¿no? Esto es lo que está revolucionando un poquito el torneo. Está claro que sin duda la derrota de la primera partida le tiene que afectar, pero también estamos hablando de que si el mejor del mundo, el número 1 durante tantos años, ¿no? También no es capaz de sobreponerse a esto, pues bueno, se supone que se debería. Además, Magnus suele ser un jugador mentalmente además muy fuerte, pero bueno, aquí no le está funcionando nada bien. Es realmente un torneo muy malo, a nivel incluso histórico, no de campeón del mundo, porque Anand, siendo campeón del mundo, tuvo algunos torneos de quedar de último o quedar mal, bastante mal, ¿no? Pero quizás este tan mal comienzo, pues no lo sé, históricamente no recuerdo desde que yo tengo conocimiento de ajedrez, pues ningún campeón mundial, ¿no? Que haya, no va a acabar así el torneo seguramente, ¿no? Pero que haya empezado tan mal, ¿no? Y tan desastroso, porque no suele ser la verdad que habitual. Puede perder alguna partida el campeón del mundo, pero no hacer medio de 4, ¿no? En las primeras rondas. Y la verdad que no está jugando, está jugando bien en algunos momentos, pero luego está cometiendo errores que no son habituales y no son propios de su nivel, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a ver la partida comentada. Anand Carlsen, que bueno, sin duda para Anand es un buen golpe de moral también, ¿no? En los dos últimos mundiales, bueno, en el primer mundial no le ganó, en este segundo le pudo ganar una partida, aún así fue también superado claramente por Carlsen, pero bueno, esto le puede dar un plus, ¿no? de cara a un futuro, una reforzada confianza a un Anand que este año está jugando pues bastante bien. Aunque de cara a un torneo posible, al torneo de candidatos, ¿no? Todavía quedan algunos jugadores con una plaza, pero bueno, es curioso, hace poco en las listas de él habíamos visto como todos los jugadores que llegaban a 2800 de repente se caían y estaba Carlsen, incluso un momento determinado no había ninguno. Curiosamente, a día de hoy parece que tenemos un resurgir de algunos jugadores y tenemos 5 jugadores por encima de 2800 y está ahora mismo virtualmente Topalov está subiendo con 2.812 al número 2, pero tenemos a Nakamura muy cerca, también con 2.809, Anand está con 2.809, Caruana 2.804, tenemos ahí estos 5 jugadores, bueno, aparte de Carlsen, que estaría bajando a 28.56, está dejando 20 puntos, ¿no? Pero bueno, vemos aquí que Nakamura lleva un muy buen año, Anand también se recuperó, Caruana sigue estando ahí, Topalov parece que también ha vuelto con cierta fuerza,
y sin olvidarnos de algunos pues como Giri, Kramnik, So o Grischu que están todavía ahí arriba. Y Aronian, aunque está décimo, 7.68, lo sigo viendo que o mucho cambia, o pues no sé si es que pasó su momento, o quizás un pequeño bache, pero bueno, lo sigo viendo bastante bajo para luchar por el torneo de candidatos, que bueno, va a estar muy interesante. De todas maneras, quedan en este torneo partidas todavía muy interesantes, entre ellas tengo especial interés por ver el Carlsen Nakamura, que Nakamura nunca ganaba Carlsen y estoy seguro que Magnus todavía va a resurgir y va a empezar a ganar algunas partidas en este evento, ¿no? Lo contrario sí que sería realmente extraño. Bueno, empezamos con la partida y la primera pequeña sorpresa, quizás la necesidad de Carlsen de querer jugar a ganar. Había perdido contra Caruana bastante bien en la última berlinesa que había jugado hace un par de rondas, pues Carlsen decide jugar A6. La española normal, y Anand decide jugar con D3, ¿no? Bueno, muchos jugadores escogen jugar el D3 contra la española, evitando las líneas principales de torre 1, B5, alfil B3, y bueno, aquí tanto D6 o como en Roque, preparando el Martial, pues suele ser la línea principal, ¿no? D3 se juega muchísimo en la élite, también, y en esta posición pues Carlsen jugó D6, ¿no? La alternativa es B5 directamente, alfil B3 y D6. Y aquí hay, bueno, tanto, por ejemplo, el propio Carlsen había jugado así con Adams o con Svidler, es muy habitual verle jugar. Aquí, por ejemplo, enfrentó a 4 un par de veces, en una de ellas con alfil D7, por ejemplo, la que os decía contra Adams, también ha jugado con B4, caballo BD2 en Roque, esto fue contra Svidler, en Londres, en el torneo de candidatos, y Anand también se había enfrentado a esta idea, aquí Aronian había jugado caballo A5. Alfil A2, C5 fue en San Paulo, Bilbao, ¿no? También en vez de A4, en la jugada 8, ¿no? También es muy útil A3, en Roque caballo C3 y de nuevo varias opciones, ¿no? Anand, por ejemplo, con blancas, había jugado esto, alfil G4, una partida contra Adams, Caruana So, este año So jugó caballo B8, una partida también importante, que consiguió acabar en tablas, y alfil B7 aquí, por ejemplo, lo tuvimos en Carlsen-Svidler, la partida del torneo de candidatos, ¿no? Partida que había acabado ganando Svidler, aunque también es la ronda famosa en la que Kramnik había partido también contra Ivanchuk, ¿no? En el que le dio la primera clasificación para el candidatos, para el título mundial. Bueno, jugó C3 en la partida, contra D6, C3, es la más habitual, una partida reciente de este año entre Sigurov y Svidler, el blanco jugó con C4, que bueno, es otra idea, ¿no? Tras enroque, H3, caballo D4, caballo BD2, F4, C5, la posición más o menos está también equilibrada, ¿no? Quizás esta variante encierre un poquito, ¿no? al alfil, que no tenga mucho futuro y no me parece especialmente quizás peligrosa, aunque se tenga cierta iniciativa en el flanco de rey, creo que las negras tienen una posición bastante cómoda. Es más habitual el plan con C3, enroque y caballo B, D2. Bueno, aquí el blanco, otras opciones muy utilizadas, hay varias jugadas, ¿no? Hay muchas partidas aquí todavía, pues por ejemplo H3, una jugada también bastante habitual. Carlsen se había enfrentado a esta jugada también, ¿no? Tras torre 8, torre 1, H6, caballo BD2, alfil F8, le jugaron caballo F1, alfil D7, una partida entre Mousesian, allá por el año 2010. Otra jugada muy utilizada aquí también es torre 1, también jugada típica, esta es Adams Caruana el año pasado, B5, alfil B3, caballo A5, alfil C2, D5, caballo BD2, y al final la típica maniobra blanca, y bueno, llegamos a una posición muy común, la española, más o menos una posición con unas ideas muy típicas, y caballo BD2, bueno, este es el esquema bastante habitual también, el negro jugó, torre 8, se ha jugado caballo D7 también directamente, hay muchas opciones, de hecho Carlsen había jugado así contra Kariakin ya hace unos años, tras alfil C2 con caballo B6, la partida Kariakin-Carlsen, yo digo en Niza, en Francia, en 2010. Hay otra opción aquí, por ejemplo, también es alfil F6, tras torre 1, pudimos ver caballo C5, una partida entre Domínguez y Hare Krishna, en Beijing el año pasado, y también G6, caballo F1 y alfil G7, en Kotsur-Carlsen, en Astana 2012, una línea que Carlsen jugaba, pues eso, hace unos añitos, ¿no? Todavía no mucho, pero bueno, en el 2010 ya era número 1 del mundo.
O sea que esa es otra idea. Aquí decidió jugar con torre 8, el blanco con torre 1. Se puede jugar de 4 directamente también aquí. De hecho, había jugado así, por ejemplo, Domínguez contra Morozevich. Y de nuevo B5. Otro momento importante, digo, hay muchas desviaciones teóricas. Por ejemplo, alfil F8. Aquí tuvimos H3, una partida entre Karyakin y Ponomario. Vallejo contra Bruzón. El año pasado en Cuba jugó con un caballo F1, H6, caballo G3, B5 y alfil B3. Una partida también que acabó en tablas. Alfil C2 fue la elección de Nakamura contra Svidler, como en Bakú el año pasado, también partida que acabó empate. Muchas referencias teóricas, porque bueno, la apertura española se ha jugado muchísimo y tenemos de todos los niveles, ¿no? Otra idea interesante, alfil D7, tras caballo F1, caballo D8, una partida entre Karyakin y Chadaev. Bueno, no es tan habitual, ¿no? Alfil D7, pero también se puede jugar. Bueno, vamos con la idea B5 y alfil C2. Es importante esta jugada directa, si os fijáis aquí, nuevamente las blancas, en muchas españolas normales, cuando el peón está aquí, las negras juegan B5, las blancas primero hacen alfil B3, y después en algún momento determinado, cuando le juegan caballo A5 y tal, acaban haciendo alfil C2. Es importante esta posición, porque vamos a acabar llegando, lo vais a ver después, a una línea principal de la española. Bueno, aquí el negro jugó alfil F8, el blanco jugó aquí caballo F1, hay varias alternativas, aquí también se ha jugado D4, se ha jugado A4, así en jugadas bastante principales también, pero bueno, no tan fuertes, o sea, no tan buenas, digamos. Caballo F1, este es el plan típico de la española, normalmente incluido con H3, el caballo normalmente va a E3 o a G3 y suele ir a las casillas, sabemos, ¿no? Desde E3 controla E5, D5 y F5, y desde H3 y a veces también H4 la casilla F5 suele ser bastante importante. Aunque normalmente también el alfil blanco va a estar en B3, ¿no? En muchas partidas. Pero bueno, aquí está directamente en B3. Ahora el negro juega G6. Aquí, por ejemplo, Wang Hao contra Mosesian escogió caballo B8 en Bilbao el año pasado. D5 fue la elección de Ivanchuk ante Guiri en León. Hay varias opciones, pero G6 también es muy típica. El blanco juega H3. Se podía jugar caballo y G3 directamente, pero cualquiera de las dos es bastante natural. Ahora el negro jugó alfil B7. Otras opciones, por ejemplo, alfil G7 directo se jugó en Cheparinov, Onischuk. Y ahora el blanco juega caballo G3. Más o menos vamos acabando entrando en la posición principal. Aquí también alternativas son alfil E3 y caballo 3 H2. Y curiosamente, en esta posición, el negro jugó caballo B8. Muy interesante también la jugada alfil G7. Y ahora tras D4. Esta jugada es importante, ¿no? Las blancas parece que han perdido un tiempo con D3, D4, pero en realidad ganaron otro, cuando el alfil se retiró directamente a C2. Por eso os lo decía, ¿no? Porque curiosamente, en esta posición no hay... Por este orden, si llegamos a esta posición, nuestra base, nos extrañaría diciendo, pero esto parece una novedad. Y resulta que vamos a acabar en el sistema Breyer, donde tenemos pues miles de partidas, ¿no? Lo que pasa que los dos jugadores lo hicieron por transposición, de hecho tras D4 y caballo BD7, estamos en la línea principal de la defensa Breyer de la española, ¿no? Donde tenemos un montón de partidas. Simplemente los jugadores quisieron dar un rodeo, gastar 15 jugadas para llegar aquí, 14 jugadas, gastar media hora, y bueno, son las sutilezas de la teoría, fueron haciendo variaciones, y al final ambos acabaron en una de las líneas principales. Es decir, en vez de la jugada de 3, es si hubiéramos jugado en plena apertura aquí, básicamente hicieron un retardo, ¿no? Vamos atrás, aquí lo normal sería pues torre 1, B5, alfil D3, D6, etc. y jugar la Breyer. Por el camino se evitaron algún tipo de variantes y con el orden en D3 pues fueron haciendo pequeñas sutilezas hasta acabar en la posición principal de la Breyer. Bueno, aquí en vez de D4, si el blanco no quisiera, normalmente llegados a este punto pues no quieren hacer la jugada, aunque ya os digo, el tiempo que pierden las blancas en D3, D4 respecto a la línea principal lo ganaron jugando directamente alfil C2. Aquí se han jugado bastantes, como alfil D2 también, se ha jugado caballo H2, se ha jugado alfil E3, todas jugadas bastante conocidas, aunque bueno, lo principal es transponer
al final del sistema Breyer, ¿no? Caballo bd7, y bueno, aquí caballo bd7, a4 es la línea principal, se juegan en menos medida b3 y alfil g5, perdón, aquí a4, el negro juega con c5, todavía tendríamos mucha teoría, de hecho aquí, por ejemplo, Carlsen con blancas se enfrentó a alfil g7 este año en Baden-Baden, y el mismo contra Badamiche la jugó 2 veces, y el propio Anand también con blancas contra Badamiche, tenían... en el torneo de cerrado de Baden-Baden que se jugó en febrero, ambas partidas siguieron alfil g7, alfil d3, c6, que fue la elección del jugador alemán, y aquí Carlsen prefirió jugar alfil g5, partida que acabó ganando, y alfil e3 fue la elección de Anand, que también acabó ganando, ¿no? Bueno, en este caso juega más activo con c5, el blanco cierra al centro, d5, con c4, alfil g5, y esta posición sí que ya es un poquito menos habitual a la jugada de Carlsen, que fue alfil g7. Es muy habitual jugar torre b8, por ejemplo Bachier Domínguez, y sobre todo h6. Esta es la línea principal, la que tiene muchas más partidas, ¿no? Tras alfil e3, por ejemplo, caballo c5, dama d2, pues bueno, una partida del Campeonato de Estados Unidos de este año entre Sevian y Kamsky siguió con rey h7, otra idea es jugar h5 también, por ejemplo en Yu Yanji contra Safarli en la Olimpiada de Noruega. Es la jugada más habitual en esta posición, ya os digo, sobre todo h6, también alfil e7 se ha jugado bastante, pero sobre todo h6, y alfil g7 es menos conocida, ¿no? En este caso. El blanco juega dama d2, y aquí el negro jugó torre b8. Una partida antigua del campeón del mundo Spassky en el año 73, siguió una partida entre Kuzmin y Spassky, siguió con caballo c5, caballo h2, h5, vemos la idea aquí, porque eso es importante. Luego en la partida Anand va a aprovechar muy bien el tema de la casilla g4, aquí Spassky se adelanta, ¿no? Para que las blancas no coloquen su caballo, caballo f3, dama c7, torre a3, torre a b8, y alfil h6, alfil h8, las blancas doblan torres, y bueno, la posición negra yo creo que más o menos es igualdad, es una forma interesante, ¿no? de jugar aquí de Spassky, ya del año 73, me parece bastante aceptable, ¿no? Quizás Carlsen o no conocía esta partida, o no le, bueno, o se pudo olvidar, o no le pareció suficiente, ¿no? Dama e7 es una partida más reciente, más reciente respecto a la de Spassky, pero del año 2005, donde Fresinet contra Graf jugó la dama por e7, le hicieron el mismo plan, torre a3, tratando de doblar la columna A, caballo c5, torre a1, dama c7, parece aquí un poco pérdida de tiempo, pero sin embargo la posición más o menos también se mantiene equilibrada. Y vemos de nuevo la misma idea, ¿no? Contra caballo h2, h5, evitando el salto a g4, y tras torre f1, bueno, caballo h7 molestando el alfil e3, y la posición también parece que las negras es una posición bastante aceptable. Bueno, Carlsen juega con torre b8, y aquí caballo h2, según mi base, sí que sería la novedad en este orden. Aunque la idea vemos que no es nueva, ¿no? Una partida entre Dueval y Matanovic habían jugado torre a3, caballo c5, cambiaron torres, torre a1, y bueno, se habían firmado las tablas. Creo que la posición más o menos aquí es equilibrada. A veces la columna A la dominan, pero realmente si las torres no tienen entradas fuertes o no tienen puntos, pues realmente es insignificante. Y aquí las negras en algún momento podrán intentar jugar también con b4. O sea que bueno. Bueno, caballo h2, como hemos visto la idea, y bueno, Carlsen aquí pues jugó alfil c8. Esta puede ser una imprecisión, de hecho es una jugada dudosa. Si hubiera visto las otras partidas y conociendo, o por lo menos conociendo la idea, ¿no? Parece que una de las jugadas naturales debería ser h5, como hemos visto en las dos partidas. Muchas veces el estudio de partidas clásicas, pues como veis, a pesar de todos los avances informáticos, los módulos, todo lo bien que juegan, muchas de las ideas pues son perfectamente correctas. En este caso, la idea, el plan de Spassky, ya del año 73, se muestra muy efectivo, ¿no? Para luchar contra esta idea blanca. Y bueno, se pueden hacer otras jugadas, ¿no? Creo que también mover la dama c7 o dama b6, jugadas que hemos visto, parecerían más naturales, ¿no? En este caso, alfil c8 es un poco dudoso, y aquí Anand juega caballo g4. En la rueda de prensa comentó que él mismo se quería dar una patada porque tenía que haber primero cambiado, esto era más exacto, ¿no? Para evitar contrajuego del negro, y ahora caballo g4, manteniendo la ventaja. Aunque caballo g4 también sea buena, es mejor cambiar primero, le das menos contrajuego al negro, ¿no? Ahora caballo c5, el problema es que ahora las blancas tienen que jugar caballo h6, claro. ¿Por qué ahora no nos vale a por b5? Porque el negro tiene la intermedia alfil por g4.
Este es el problema. Por eso digamos que es una pequeña imprecisión, ¿no? Era mejor el orden de cambiar. Bueno, entonces se mete en caballo h6. Aquí Carlsen tiene que dar su alfil. Bueno, no es que sea obligatorio, pero vamos, rey f8 no sería muy agradable, ¿no? Tras A por B, y aquí tenemos dos ideas interesantes, ¿no? Creo que f4 directo es buena, perdón, f4 es buena, y sobre todo la idea torre e3, torre 7, torre f3, parece que mete también bastante presión. En ambas las blancas tienen una buena ventaja. Entonces Carlsen decide entregar su alfil, y ahora d por a4, tratando de conseguir algún contrajuego en el flanco de dama. Evidentemente ha cedido la pareja de alfiles, aunque la posición de momento está cerrada, pero bueno, en un futuro vamos a ver cómo Anand va a tratar de aprovechar esa ausencia del alfil de casillas negras. Y aquí también hay otra pequeña imprecisión de Anand, que es la jugada torre a2, ¿no? Aquí había una jugada muy buena, que era la idea alfil e3, ¿no? Porque una vez que, bueno, el negro cuando se decida tomar aquí, lo que va a hacer, está claro, es dejar muy mal su estructura, solo que de momento va a ganar un peón, ¿no? Pero la idea alfil e3, las blancas si quieren ahora están amenazando alfil por, y después comiéndose todos los peones, posiblemente del flanco de dama con ventaja. El truco táctico venía por la jugada torre por b2, y ahora el blanco podía jugar alfil por c, d por c, y la jugada dama c1, ¿no? Y si por ejemplo dama por b6, alfil por a4. Y aquí las negras, a pesar de tener temporalmente un peón de más, creo que están en una peor posición, porque las blancas tienen un fuerte peón pasado en d5, y todos estos peones del flanco de dama, de a6, c5, c4, pues realmente son bastante débiles, ¿no? Y creo que las blancas también tienen una buena ventaja con la jugada alfil e3, que es bastante interesante. Pero bueno, torre a2, aquí el negro jugó a3, muy buena jugada de Carlsen, cierra... estropea la estructura blanca, quiero decir, para que cerrando la columna A, además, ¿no? Ahora comer con torre no tiene tanto sentido, porque si ahora comemos, con torre por A3, no, nos comen en B2 y parece que iguala un poquito el negro. Entonces come de peón y caballo F de 7. F4, tratando de abrir, el negro A5. Aquí Carlsen quiere cierto contrajuego. La idea de él era intentar jugar alfil A6 y meterse en la fuerte casilla de 3. Las blancas ahora traen sus piezas al flanco de rey, y aquí la jugada f6. Esto es una concesión, sin duda, y quizás en el fondo tampoco sea una muy buena jugada, una muestra un poco de que Carlsen no está fino en este torneo, ¿no? Hay jugadas como de nuevo dama b6, dama b6, por ejemplo, dama e7, ¿no? Quizás incluso tomar peón por, dama por, y meter el caballo en e5, porque el caballo están fuertes, los caballos, ¿no? Y bueno, aquí mientras que tengamos los caballos aquí bloqueando, bueno, este alfil no va a ser tan duro, y no es fácil ahora aprovechar las casillas, ¿no? Por ejemplo, alfil g5, pues podemos jugar dama b6 posiblemente, aunque bueno, el blanco posiblemente tenga aquí algo de ventajilla, pero quizás no sea tan grave, ¿no? El tema de la concesión, aunque bueno, f6 trata de cerrar un poquito el flanco de rey. Y aquí Anand juega bastante bien, juega f5, tratando de abrir. El tema es que si jugamos g5, nos van a abrir el flanco con h4, y a peón por caballo h5 vamos a tener una clara ventaja. Entonces aquí juega bien, caballo d3 directamente. En un momento determinado, el caballo quiere intentar venir a f4 y que las negras se tengan que deshacer de su alfil. Entonces aquí toma, alfil por d3, c por d3 y dama d1. Buena idea, tratando de llevar la dama a g4, no hay prisa en por qué comer. Se puede cambiar primero y dama d3, pero bueno, pienso que tampoco es nada del otro mundo, porque las negras aquí con jaque y tienen algún contrajuego. Me parece muy interesante la jugada dama d1. El negro juega torre 7, la torre poniéndola en la segunda fila, tratando de defender un poquito, intentando ir f7 y defendiendo también h7 y g7. El blanco juega torre a f2, y bueno, creo que en esta posición ya podemos decir que las blancas están con ventaja, tienen ventaja de espacio, iniciativa en el flanco de rey, y realmente ahora sí que se puede notar la ausencia del alfil de casillas negras, ¿no? Aquí torre f7, ahora Anand decidió tomar, aunque era buena directa ya h4, ¿no? Con idea de h5, también con ventaja. Bueno, por el camino come, porque puede ser, siempre un peón ahí puede acabar siendo peligroso en manos de Carlsen. Caballo c5, la dama vuelve a f3, y aquí alfil a6, ¿no? Tratando de buscar contrajuego, o sea, desarrollando su alfil, pero realmente no va a ayudar mucho, ¿no? Quizás aquí, bueno, de nuevo vemos que cerrar h4 es el método típico, y las blancas van a abrir el flanco de rey con ventaja. Quizás dama c7, mantenerse un poco a la espera,
peón por, y bueno, aquí tenemos varias ideas, ¿no? De nuevo creo que tanto H4, con idea también de abrir, quizás también una jugada, quizás H4 sea la mejor, aunque también puede ser interesante dama E3, pero H4 tiene toda la pinta y las blancas mantienen una buena ventaja, ¿no? Y contra alfil A6, de nuevo Anand jugó dama G4, jugada muy interesante, entregando una calidad temporalmente. Creo que incluso mejor era tomar, y ahora dama G4, y si rey H7, dama H4 también con clara ventaja. A dama G4 el negro juega G5, cerrando. Vemos que si alfil por F1, F por G6, la ventaja blanca es decisiva. Y creo que la mejor jugada era volver alfil C8. Por eso la imprecisión, quizás dama G4 no es la más exacta, sino cambiar primero. Y ahora las blancas pues igual deben retirar su dama, pues puede ser a D1, puede ser H4. Y hombre, mantienen ventaja, pero bueno, todavía no estaría la posición tan perdida como tras G5. Tras G5, aquí Anand hace caso omiso del ataque sobre la torre y abre el flanco de rey. H4, esto es un ataque bastante temático y no difícil de encontrar. Alfil por F1, torre por F1, dama D7, y ahora el blanco juega H por G5. Hay otras jugadas interesantes aquí, pero bueno, esta parece bastante natural. H por G, F por G, y ahora una jugada muy interesante, ¿no? Dama H5. Bueno, se podía jugar alfil por G5, también las blancas obtienen una ventaja decisiva. La jugada torre F3, incluso también para mover el caballo y pasar la torre, son jugadas de ataque interesantes. También se puede hacer en un momento determinado el rey H2, ¿no? Con idea de alfil por G5 y sacar el rey de todos los posibles jaques que pueda haber. Pero bueno, todas parece que más o menos llevan a la victoria. Es una cuestión a veces simplemente de elección de gustos. Anand juega dama H5, rey H8 y con la idea F6, ¿no? Vamos a hacer luego ahora alfil G7, vamos a meter el caballo también por la casilla F5, con lo cual, bueno, la ventaja es importante. Y aquí el negro jugó torre G8, creo que es dudosa, era mejor, por ejemplo, mover la dama, ¿no? Y podríamos llegar a la misma posición de la partida, solo que de otra manera, ¿no? Alfil G7, aquí devolver la calidad, y si caballo G5, dama G6, dama por, peón por, y a caballo por D6, bueno, rey G8. La única diferencia aquí, las blancas tienen clara ventaja, es que por lo menos voy a tener la torre activa. Esto es importante porque a una posición parecida, pero sin ningún contrajuego, se podía llegar en la partida, y ahí las negras sí que quedaron totalmente perdidas, y aquí, dentro de estar mal, por lo menos pueden intentar tener algún contrajuego, ¿no? Entonces es un detalle importante aquí. Por eso digo que Carlsen no está fino. Jugó torre G8, alfil G7, bueno, aquí hay que devolver la calidad, y la entrada del caballo es muy fuerte. Y bueno, aquí juego dama G6, estamos pasando el control, la jugada 41. Si dama C7, caballo H6, también la ventaja es decisiva. Y a dama G6 comió de torre, evidentemente. Comer de peón, caballo por D6 también es decisivo. En esta posición la torre no está activa y ahora nos caen aún encima, nos caen más peones, o sea que ya es una gran diferencia respecto a la variante anterior. Y tras torre G6, caballo E7, después de pensar un rato, Carlsen decidió perder la calidad, pero bueno, no vale torre G7 por torre F8, y la jugada natural, que es torre H6, la única natural para no perder la calidad, se encuentra con esta secuencia, ¿no? Jaque, rey G7, torre C8, ahora estamos amenazando caballo F5, hay que mover el rey, por ejemplo, sigue igualmente caballo F5 tocando la torre se mueve, caballo por peón jaque, torre por y torre por, y este final es totalmente desesperado, ¿no? Las blancas van a tener dos peones de más, pasados y ligados, y van a tener ventaja decisiva. Entonces, realmente, Carlsen ya a la desesperada intentó aguantar aquí con la calidad de menos, le comieron, torre F8, A4. Fijaros, caballo por E4, simplemente las blancas van a hacer C4, después o te como este peón o el de D6 y me va a quedar uno pasado. Y contra A4 jugaron C4, H5, simplemente rey F2, y aquí Carlsen decidió abandonar. No cambia nada que tomemos el peón de E4, si caballo por E4, simplemente rey E3, y ahora lo que os digo, ¿no? Si caballo aquí, nos vamos a comer el peón de D, ¿no? No llega, caballo D7, torre aquí, nos quedamos con dos peones pasados. Y si caballo F6, de nuevo, torre D8 también, y contra aquí, torre por peón, G4, intentando crear algún contrajuego, torre 1 y se para fácilmente, ¿no? Bueno, esta ha sido la interesante partida entre Anand y Carlsen, una española, empezó con D3 cerrada, pero al final acabaron jugando la variante de la Breyer,
Y bueno, una partida bastante, ya digo, bastante interesante, donde quizás Carlsen no acertó ahí, ¿no? En la apertura, con ese alfil C8, con esa idea del blanco de permitir caballo H2, caballo G4, como habíamos visto, quizás la jugada H5 ahí es la correcta, y se fue quedando un poquito peor. Es cierto que Anand en algún momento dado tuvo alguna pequeña imprecisión en el orden, sobre todo con la idea, pero bueno, finalmente consiguió montar un ataque interesante en el flanco de rey, las negras no tuvieron contrajuego suficiente en el flanco de dama, y acabó perdiendo. O sea que bueno, una buena partida de Vichy, y Anand claramente, pues lo que habíamos dicho, perdón, de Carlsen claramente pues no está jugando bien, y ya digo, no es normal verle perder, y verle perder ya tantas partidas con medio de 4, pues sin duda. Así que hoy es día de descanso, que sin duda le va a venir bien, y tenemos un torneo muy interesante por arriba, con Topalov, Nakamura en cabeza, y con un Carlsen que en estas 5 partidas que quedan pues tiene que empezar a remontar, porque además justo este torneo también es un circuito muy interesante de 3 torneos, con lo cual hay unos premios generales, y seguramente pues va a querer pelear para ganarlo sin duda, y aparte de este torneo que intentar remontar, le va a quedar la Copa Sinquefield en agosto, ¿no? Y el torneo de Londres en diciembre. Así que nada, a disfrutar del vídeo, espero que os haya gustado, como siempre que os suscribáis al canal, darle al me gusta, compartirlo, espero vuestras sugerencias y comentarios, nada, y nos vemos en la próxima. Se despide para todos vosotros el maestro Fide Óscar de Prado, desde pokerajedrez.com.